Buenas noches y malos números. En las últimas 24 horas se registraron 22.711 contagios por coronavirus. Es la cifra más alta registrada jamás en 24 horas. La más alta en el año y medio que llevamos midiendo el COVID en México. Malos números también en cuanto a personas muertas. En las últimas 24 horas se registraron 727 muertes por COVID. 727 otra vez, cerca de los 1,000. Si sumamos, como hacemos todas las noches, las cifras de defunción, las cifras de la Secretaría de Salud, más las defunciones del registro civil, México ha superado ya en números reconocidos por las autoridades los 371,000 muertos por COVID. Hace unos días, por cierto, el doctor López-Gatell dijo que 97% de los mexicanos hospitalizados por COVID, 97%, casi todos los hospitalizados no estaban vacunados. Y por lógica, son ellos, fundamentalmente, quienes están muriendo. Veamos esta historia de Humberto Pachet. Necesita estar hospitalizada, necesita atención médica hospitalizada. Sí. Necesita estar hospitalizada. Ajá. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí. Briseida y Margarita no se conocen, pero son semejantes de muchas maneras. Ambas son vecinas de Ecatepec, apenas separadas sus casas por algunas colonias. Son adultas mayores llegando a sus vejeces solas, una por divorcio y la otra por viudez, y las dos fueron alcanzadas por el COVID. Luego empezó la mamá y luego empezó el papá. Entonces cuando empezó el papá, que fue el lunes, yo me dije, no, pues yo también, ¿no? Además de la edad, ambas sufren comorbilidades que sugieren un asedio implacable del coronavirus, y es Briseida quien muestra la mayor vulnerabilidad. Tengo esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, hipertensión, luego tiroidismo y ya. Pero hay algo que las vuelve diferentes, fundamentalmente distintas. ¿Usted se vacunó aquí en Ecatepec, señora? Sí, las dos vacunas. ¿Trae Sinovac? Sí. ¿Ella está vacunada? No está vacunada. Casi al mismo tiempo, el COVID de ambas se agrava y son trasladadas en la misma ambulancia de Protección Civil de Ecatepec al mismo hospital, el 1 de octubre del ISSSTE. Briseida se mantiene consciente y cooperativa. Hasta este momento, Briseida solo ocupa oxígeno suministrado mediante puntas nasales, es decir, que a pesar de su estado de salud al momento de infectarse, no ha requerido intubación. Anoche, Margarita se convierte en una de las 727 víctimas fatales del coronavirus reconocidas durante las últimas 24 horas por la Secretaría de Salud Federal. Ahí están estos dos casos, ahí está esta historia. Vacunarse hace una gran diferencia, una diferencia que puede ir de la vida a la muerte. ¿Cómo va la vacunación? Se mantiene en torno de las 700,000 vacunas en promedio de los últimos 7 días, lejos del casi millón de hace no mucho, 702,000 vacunas promedio de los últimos 7 días. Veíamos que el número de contagios de hoy es el más alto de toda la pandemia. Ahí está, hoy. 22.711, supera a la cifra más alta de enero, que era de 22.339, pero además, el tercer y cuarto día con más contagios desde que medimos el COVID en México fueron jueves y viernes de la semana pasada. El quinto fue el 15 de enero. Si alguien tiene duda de la crisis de contagios que se está viviendo, dejamos 5 segundos ese gráfico. Ahí están los 5 días con mayor
número de contagios en los 18 meses de COVID. En los últimos días hemos escuchado las voces de quienes piden vacunar a los jóvenes menores de 18 años y a los niños. El doctor López-Gatell no considera a ese grupo de la población como una prioridad, pero hay quienes no piensan y no quieren perder tiempo en discusiones. En Oaxaca, una abogada consiguió que un juez ordenara a las autoridades federales que vacunen a su hijo, un niño de 12 años. La abogada se llama Alma Franco. Ella interpuso un amparo hace unos días, el 2 de agosto. 2 días después, un juzgado, el 4º de distrito de Oaxaca, le otorgó la suspensión de oficio para que su hijo sea vacunado lo antes posible. La señora Franco justificó su petición en 2 razones. La primera, en que en junio COFEPRIS autorizó la aplicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años. Y 2, que el presidente López Obrador hizo público a finales de julio que llueve, truene o relampaguee, los niños deben regresar a las clases presenciales el 30 de agosto. Y bueno, lo que me motivó aquí es que mi hijo me está pidiendo ya ir a la escuela y yo sí quiero que vaya, pero quiero que vaya prevenido. ¿Prevenido para qué? Para evitar que se me enferme de gravedad o que muera. No quiero que sea mi hijo parte de esa estadística de esos 600 y tantos niños que están muriendo, o que son 600 y tantos niños los que ya llevamos muertos. Que para el presidente puede decir, ay, son muy pocos, discúlpeme. Si se le muriera a su hijo, o si se fuera de gravedad a un hospital, perdón, o sea, no me la acabaría, él no se la acabaría como papá, ¿no? Y yo no me la acabaría como mamá, pues, en definitiva. El Estado mexicano tiene que cumplimentar una orden judicial, así de sencillo. ¿Cómo le hace? Él tiene que ver cómo le hace. Uy, bueno, esta abogada, la abogada Alma Franco, nos dijo que al día de hoy las autoridades federales no han cumplido la orden del juez, por eso ya tuvo que poner una queja más ante el juzgado que le otorgó la suspensión. La abogada nos informó también que en los últimos 8 días ha promovido e interpuesto 50 amparos más en Oaxaca para que vacunen niños. Y la pregunta es, ¿se va a terminar vacunando a los niños por la vía del amparo? Ya vimos que así ocurrió a principio de año con un buen número de médicos de hospitales privados. Los vacunaron obteniendo amparos con amparo en mano. Ayer anoche preguntábamos que en dónde estaba la secretaria de Educación, la maestra Delfina Gómez. Bueno, pues hoy reapareció. La maestra participó de manera virtual, en los llamados Diálogos por la Esperanza, organizados por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ahí aseguró que el regreso a clases el 30 de agosto va a ser voluntario, respetando la decisión de los padres que decidan enviar o no a sus hijos a las aulas. Ante el próximo ciclo escolar, este importante mensaje nos habla de garantizar un programa estratégico general para el regreso a clases. Plantea precisamente el considerar el sector educativo como prioritario dentro de la política nacional. No es una necesidad o una necedad el que se quiera regresar. Es de verdad algo que ya es urgente. Vamos a ver cómo en algunas escuelas públicas de la Ciudad de México están atendiendo el llamado de la SEP para que desde hoy, mañana y el viernes los padres de familia y los maestros hagan jornadas de limpieza de los planteles. Y vamos a ver también cómo están algunas de las escuelas que en menos de 20 días estarán recibiendo a los niños de regreso después de la crisis de la pandemia. Oiga, ¿y en qué condiciones están las escuelas? Ay, está asquerosa. ¿Sí? No sé si gustan pasar. El llamado de la Secretaría de Educación Pública para que padres de familia, maestros y personal administrativo limpiaran escuelas y las dejaran listas para el regreso a clases tuvo una respuesta irregular. Este miércoles, el primer día de 3 que abarca la convocatoria, varios planteles en la Ciudad de México no registraron movimiento, como estos en la alcaldía Benito Juárez. Otros atendieron labores de mantenimiento básico que no pasaron de la escoba o la brocha, como en esta escuela de Iztapalapa, al oriente de la ciudad.
Lo único que pediría es que si me pueden venir a arreglar mi cisterna, que está fisurada. En Xochimilco, el mosaico incluyó escuelas con puertas grafiteadas, pasto crecido y muros sin recubrimiento que nadie atendió, y otras, en las que algunos padres de familia, solo algunos, respondieron a la convocatoria. No, nosotros ahorita venimos a hacer un cambio de pizarrones nuevos que se compraron, pero no para limpieza o para lo demás, no. Profesores consultados coinciden en que cada escuela está atendiendo el calendario de regreso a clases con los recursos a mano. Algunos planteles están listos, otros necesitan mantenimiento mayor en sus instalaciones sanitarias y otros más están resolviendo el problema de la conectividad, del Internet, para sus aulas virtuales. Pero en todos los casos, las escuelas no saben cuántos alumnos van a regresar a clases presenciales. Entre otras razones, porque la Secretaría de Educación Pública no ha instruido a los directores a entrar en contacto con los padres de familia. Y por lo que hace a las autoridades estatales, son 23 las entidades que dicen sí el día de hoy al regreso a clases presenciales. Se suman a esa lista Quintana Roo y Puebla. Solo Nuevo León y Oaxaca mantienen un no y lo mantienen por ahora. Y ahí ven, son 7 estados que todavía estarían por definir. Es una de las zonas más peligrosas del país. Si usted nos ha acompañado en este programa en los 5 años que llevamos transmitiendo, sabrá que esa zona, la parte de la Tierra Caliente del Estado de México, la colindancia con Michoacán, operan desde hace muchos años, pueden ser 10 años, grupos criminales que lo mismo tienden una emboscada a policías, que secuestran a candidatos en plena elección, que extorsionan y tienen asolado a los comerciantes de esa zona. Y cambian los gobiernos federales y estatales y la situación se mantiene. Bueno, en esa zona, esta tarde un comando emboscó el convoy donde viajaba la alcaldesa de Pilcaya, es territorio de esa parte de Guerrero, Sandra Velázquez Lara. Aunque la alcaldesa resultó ilesa, policías que la escoltaban murieron en el ataque. La alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez, fue emboscada cuando se dirigía hacia Taxco desde el Estado de México, por la carretera Pilcaya-San Alejo. El ataque ocurrió justo en los límites entre el Estado de México y Guerrero, muy cerca de Ixtapan de la Sal y Coatepec Arinas, zona donde opera la familia michoacana. La alcaldesa viajaba en una camioneta blindada junto con su jefe de escoltas y chofer. Además, era acompañada por una patrulla de la Policía Estatal de Guerrero, en donde iban al menos 5 elementos. La alcaldesa viajaba con escolta, pues ya había recibido amenazas de grupos criminales. De acuerdo con los reportes, hombres a bordo de 3 camionetas pick-up comenzaron a dispararles. El ataque fue respondido por los policías. En medio de la balacera, se logró sacarla ilesa de la zona y solo con una crisis nerviosa. La camioneta donde viajaba solo tuvo algunos disparos. Sin embargo, los policías Marco Antonio Aldavera y Lamberto Guzmán murieron en el ataque. 2 policías más resultaron heridos. De acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, todo indica que el grupo criminal ya sabía que la alcaldesa pasaría por ahí y la estaban esperando. ¿Por qué siguen operando así los grupos criminales en esa zona del país, en esa colindancia del Estado de México y Guerrero? Los municipios de Ixtapan de la Sal y Coatepec Arinas han sido blanco de ataques a policías desde hace muchos meses. El último ataque se dio apenas en marzo en la zona de Llano Grande, en Coatepec Arinas. Recordarán, aquí presentamos la información, ahí murieron 13 personas, entre policías estatales y ministeriales del Estado de México. ¿Llegaron las fuerzas federales a acabar con los criminales? No, ahí están. Y hoy iban por una funcionaria, hoy iban por una alcaldesa, se llevaron a 2 policías. Esa zona se dice que está siendo disputada por la familia michoacana, lo mismo de siempre, y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo mismo de siempre. Ahí están las imágenes, ahí están las historias, son muchos años y esa zona sigue siendo, de alguna manera o en gran medida, zona
bajo control de grupos criminales. El 21 de abril presentamos esta historia. Ese día el entonces diputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue detenido en un hotel de la Colonia Juárez, en el centro de la Ciudad de México. Se le acusó de abuso sexual contra un menor de edad. Es este joven de quien escuchamos el testimonio. El diputado quedó libre por el fuero y luego vinieron más denuncias en su contra. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo acusó de 2 delitos: violación y abuso sexual en agravio de menores de edad. A finales de abril, el diputado Saúl Huerta habló, la única vez que lo ha hecho, bueno, lo hizo en 2 ocasiones, pero con el mismo periodista, con Juan Francisco Rocha, y aquí transmitimos buena parte de lo que dijo en esas entrevistas. Quiero decirles categóricamente que aunque las circunstancias me acusan, jamás hubo ese intento, jamás hubo esa fuerza. Expresar que los medios me han linchado. Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido, en contra de la Cuarta Transformación, ya que me sembraron, me crearon, me generaron toda esta circunstancia que me hace parecer como culpable. No hubo intento de abuso y mucho menos hubo fuerza ni violencia. Eran los últimos días de abril, decía que era una campaña de calumnias contra la Cuarta Transformación, pero hoy, sin que nadie de la Cuarta Transformación votara en su defensa, el Pleno de la Cámara de Diputados le quitó el fuero al diputado Huerta. Fue una anticlimática sesión. Una Cámara de Diputados que, convertida en jurado de procedencia, le quitaría el fuero a uno de sus compañeros acusado de violar a un menor de edad, no sin antes insistir en que esta no era una condena. Él tiene derecho al principio de presunción de inocencia. Sin embargo, todas las pruebas nos permiten tener elementos suficientes para evitar que se incremente la indignación de los mexicanos ante un posible hecho constitutivo de delito. Nuestro voto será a favor. La bancada de Morena se limitó a una intervención centrada en el no somos iguales a los neoliberales. Debemos apegarnos a la verdad y asumir que un legislador que llegó con el movimiento ahora debe ser puesto bajo el ojo riguroso de la justicia. Ningún representante del partido en el poder ni sus aliados se escandalizaron ni lanzaron condenas ante los detalles del expediente de Saúl Huerta y su modus operandi. Aún así, la defensa del desaforado Saúl Huerta se quejó. Yo les pregunto aquí a los funcionarios de la Fiscalía, si siendo profesores de Derecho, ¿qué calificación le darían a un dictamen de esta naturaleza? Tiene 0, porque no está debidamente fundado. Al final, con 447 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, quedó el desafuero del morenista Saúl Huerta. Ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal ciudadano Benjamín Saúl Huerta Corona. Ni un solo diputado de Morena, del PT, ni del Partido Verde votaron en contra del desafuero del diputado Huerta. El despacho de abogados Castillo y Asociados, que defiende al diputado, dijo que el señor Huerta está en toda la disposición de comparecer ante el juez en caso de ser citado a una audiencia inicial. Aclararon que la Fiscalía tiene los datos para localizar a Saúl Huerta, que no se está escondiendo. Por cierto, previo al desafuero en contra del diputado Huerta, los padres del joven, que denunció por abuso sexual, estuvieron ahí por el Palacio Legislativo de San Lázaro, fueron a pedir que no se solapara al señor Huerta, quisieron estar presentes en el salón de plenos para la sesión del jurado de procedencia, pero no los dejaron entrar. Buenas noches. Buenas noches, Ciro, y vamos a ver, porque a quien también desaforaron
fue el diputado del PT, a Mauricio Toledo. 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México lo acusa del probable delito de enriquecimiento ilícito cuando fue jefe delegacional en Coyoacán y diputado local. En la sesión de hoy, el fiscal anticorrupción de la Ciudad de México informó que el señor Toledo está en Chile, que viajó ahí desde el 26 de julio, aunque Mauricio Toledo respondió que no está fugado, sino que está ahí por compromisos previos. Por cierto, que a la bancada del PT no le gustó este desafuero de su compañero Mauricio Toledo. Al fijar la postura en la sesión del jurado de procedencia, el diputado Benjamín Robles dijo que la sesión era un circo y, acompañado de toda su bancada, abandonó el salón de sesiones. Sin embargo, Benjamín Robles aclaró que por esta decisión el PT no rompe con Morena ni con la Cuarta Transformación. Esta noche la fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que ya llevó ante los jueces las acusaciones en contra de estos dos diputados, Mauricio Toledo y Saúl Huerta, y ya solicitaron girar órdenes de aprehensión en contra de ellos. Bueno, y el viernes 13, se cumplen 2 años de que fue encarcelada Rosario Robles. Hoy publicó en redes sociales una carta en donde reitera que está detenida debido al odio, la venganza y el miedo, y acusa que los involucrados en el caso de la llamada estafa maestra se han hecho a un lado para que solo a ella se acuse. Rosario Robles acusa también que es falso que no quiera colaborar con las autoridades y recuerda que ella misma se presentó a su primera audiencia, solo que, asegura, no está dispuesta a mentir como, según dice, lo han hecho otros exfuncionarios para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad. Y el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, tuiteó esta noche: les comparto que gracias a la coordinación que hemos tenido con las autoridades de Texas, logramos hacer un convenio para que por medio de caravanas podamos llevar a los leononenses a vacunarse de manera gratuita a Texas y sin la necesidad de visa. En otros tuits agregó que en los próximos días se van a dar todos los detalles de logística y de requisitos. Interesante y bien. Si esto se concreta, y suponemos que se va a concretar. Y sin costo para la población. Vamos a ver, por cierto, el comparativo entre México y Estados Unidos. Las últimas 24 horas, las muertes en Estados Unidos, 608, con 161,000 contagios. Y nosotros, con 22,000 contagios, estamos, como lo dice Ciro, arriba de ellos con 727 muertes. Pero es altísimo el número de contagios en Estados Unidos. Vamos a ver el comparativo de promedios de casos en los últimos 7 días. Porque en México son contagios, es el promedio de los últimos 7 días. 17,072 en México, diario Estados Unidos 118,067. Nada que ver. A pesar de estas cifras tan altas de contagios, hay estados que siguen con los eventos multitudinarios, como Baja California, donde las autoridades confirmaron la realización de un magno concierto en el municipio de Rosarito para este fin de semana. El secretario de Salud del estado aseguró que va a ser un evento 100% vacuna COVID, es decir, que a todos los asistentes se les va a pedir la comprobación de que están vacunados. Ya lo veremos. Para este concierto vamos a ver cómo funciona, si hay sana distancia, si tienen cubrebocas y si se les pidió la vacuna. Se espera la asistencia de más de 15,000 personas, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos. Y vamos a ver, Ciro, qué pasó anoche con el productor Jorge D'Alessio. Informó en redes sociales que hombres armados robaron sus 2 camionetas en el municipio de Naucalpan, Estado de México. El señor D'Alessio compartió este video. Ahí se observa cómo él y su acompañante bajan de las camionetas. De inmediato se le acercan al menos 3 hombres, quienes a punta de pistola se llevan las camionetas. De acuerdo con el señor D'Alessio, la última ubicación que tuvo de una de estas camionetas fue en el río San Joaquín. Por cierto, al llegar al Ministerio Público de Naucalpan para levantar el acta, la denuncia por el robo, Jorge D'Alessio se encontró con esta situación que también denunció en sus redes sociales. Le tengo una mascarilla nueva. ¿Se la quiere poner, por favor? No, yo tengo la mía, gracias. Es que me dijo que no tenía. Sí, tengo. Pero se la puede poner, por favor. No, porque sufro mucho de asma y me hace daño. Pero es por la seguridad de todos. Por eso ustedes la traen. Yo estoy vacunado. Es para que tú no vayas a infectar a alguien.
No le conozco, no me tocé y yo precisamente tengo asma. Le estoy dando una mascarilla nueva, señorita. Yo tengo también. ¿Se la puede poner, por favor? No. Porque no tengo, así contestó. Y bueno, la Fiscalía de Justicia del Estado de México ya comenzó una investigación en contra de esta funcionaria, quien se niega a ponerse el cubrebocas porque no tenía. La Fiscalía aclaró que se le pide a todos los servidores públicos que lo utilicen. La pregunta es, ¿quién está para supervisar que en el Ministerio Público utilicen o no cubrebocas? ¿Y quién es la autoridad encargada? Pero con todo respeto, si no es obligatorio, si en ese lugar no es obligatorio... No tiene por qué usarlo, pero se le pide a los asistentes. Público, bueno, la gente del Ministerio Público puede cooperar o no, puede ponérselo o no, pero si no es obligatorio, ¿de qué la van a sancionar? Así es, pero bueno, la Fiscalía dice que ya empezó la investigación. Vamos a ver en qué concluye. Bueno, nos informan que esta noche el Hospital Infantil de México, el Hospital Federico Gómez, ya está al 100% de su capacidad para la atención de pacientes COVID. El personal médico nos indica que, como pocas veces en la pandemia, tienen ocupadas alrededor de 70 camas con pacientes en las áreas de urgencia y terapia intensiva y respiratoria. Nos informan también que ante el aumento de casos, la dirección del hospital les notificó que a partir de mañana van a ampliar el área COVID hasta juntar 23 camas más en los próximos días para poder atender a los niños y niñas que lo requieran. Bueno, pues todo apunta, no todo apunta, todo parece estar listo para que el viernes comiencen los diálogos, las negociaciones en la Ciudad de México entre la oposición de Venezuela y los representantes del gobierno de Nicolás Maduro. Es una mesa promovida por el gobierno de Noruega, pero finalmente trabajada por el gobierno mexicano. El canciller Ebrard tuiteó esta tarde que Noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado en la fase final de las pláticas para iniciar las negociaciones. Solo faltaría que esté lista la agenda y la hoja de ruta para estas negociaciones. El viernes en territorio mexicano, terminarían el lunes. Y bueno, estos son algunos de los venezolanos que quizá mañana a estas horas estén aterrizando, estén llegando a México. Tras 2 años sin acercamientos, todo apunta a que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana finalmente se sentarán a negociar para buscar una solución a la crisis política, social y económica en Venezuela. Diálogos que ocurrirán en la Ciudad de México. Cada delegación tendrá 8 integrantes. Fuentes de la oposición confirmaron en Imagen Noticias que sus representantes llegarían mañana a México, con miembros de los 4 principales partidos de la oposición. Estará encabezada por el exalcalde de Baruta, Gerardo Blythe. Lo acompañarán Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia; Carlos Vecchio, embajador reconocido en Washington y hombre de confianza de Juan Guaidó; así como Stalin González y Luis Emilio Rondón de Un Nuevo Tiempo. Por el lado del gobierno, la delegación será encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y uno de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro. Lo acompañan Héctor Rodríguez, gobernador del estado de Miranda, y otros representantes por definir. Se espera que las conversaciones avancen sobre 7 temas. El gobierno de Maduro pide esencialmente que Estados Unidos y la Unión Europea levanten las sanciones económicas a Venezuela, que los sectores de la oposición reconozcan su gobierno y un cese a la violencia de los opositores. Mientras que la oposición se centrará en sus demandas históricas: la liberación de los presos políticos, un proceso libre y justo en las elecciones regionales de noviembre y un cronograma para las lejanas elecciones presidenciales de 2024 que pongan fin al chavismo y al gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros, que somos oposición, tenemos que recuperar fuerza, tenemos que recuperar ser opción de poder. Todo lo que signifique un acuerdo que permita que los venezolanos puedan encontrar solución a sus problemas, yo estoy de acuerdo, y eso es lo que se aspira a buscar en México.
Ahí está este adelanto de Imagen Noticias de quiénes, de algunos de los venezolanos que mañana deben estar llegando a México. Quizás solo sea un primer acercamiento y después se acuerden otros encuentros en los próximos meses, no necesariamente en México. Por la mañana el jefe de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velázquez, nos dijo que, contrario a algunas versiones de prensa, el gobierno de Estados Unidos ve bien este esfuerzo, respalda el diálogo y lo ve con optimismo. Y como sea, y ya vamos a tocar el tema al final del programa, pues un reconocimiento a la Cancillería mexicana y al gobierno del presidente López Obrador. Sí se podían sentar los venezolanos y se van a sentar en territorio mexicano. Y hablando de encuentros, anoche hablábamos de la reunión que tuvo el presidente López Obrador con Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden. En la reunión se abordó la posibilidad de un encuentro entre ambos presidentes en los próximos meses. Esta mañana el presidente López Obrador lo confirmó así. Es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre. Por cierto, que el Senado de Estados Unidos ratificó a Ken Salazar como embajador en México. La cuenta de Twitter de la Embajada de Estados Unidos en México publicó: con el embajador Salazar continuaremos profundizando nuestra relación con México como socios, vecinos y amigos. El canciller Ebrard felicitó a Ken Salazar y dijo que es una buena noticia para ambos gobiernos. Y bueno, en otros temas, esta mañana el gremio de gaseros, que está inconforme con la regulación de los precios máximos al gas LP, protestó en el centro histórico de la Ciudad de México. Reclamaron que antes del tope a los precios recibían entre 2.50 y 5 pesos de ganancia por cada litro que vendían. Ahora son 50 centavos. Los manifestantes prepararon un pliego petitorio que entregaron a funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de la Ciudad de México. Esto es un poco de lo que fue la protesta. Y tras la reunión con las autoridades, el gremio de gaseros informó que mañana van a esperar la respuesta a su pliego petitorio y que en caso de que el gobierno federal no les dé una respuesta, van a tomar nuevas acciones, entre ellas irse a paro técnico el fin de semana. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Pero antes de irme, hoy el presidente López Obrador habló de los recursos aprobados por el Fondo Monetario Internacional para México. Vamos a ver qué propuso hacer con ellos. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros. En el caso de México le corresponden alrededor de 12,000 millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado. Y bueno, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, le contestó al presidente en su cuenta de Twitter y escribió: los derechos especiales de giro no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden utilizar para pagar la deuda. Así que no, el gobierno no puede utilizar este dinero como lo sugirió el presidente. Durísimo, durísimo. ¿No lo sabía el presidente López Obrador? No lo sabía, pero rápidamente el subgobernador del Banco de México salió a aclararlo. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Buenas noches. Hacemos una pausa. ¿Recuerdan estas imágenes? Solo por esas imágenes que transmitimos, que cronicamos aquí, hoy es una noche para estar orgullosos, sí, para estar orgullosos del gobierno mexicano. Volvemos.
Qué momentos y qué imágenes. Si usted nos ha acompañado desde 2017, sabrá de la cobertura que hemos hecho de las protestas de la afligida y tantas veces apaleada sociedad venezolana. El viernes, pasado mañana, varios de los mejores representantes de esa oposición estarán en México para negociar con el gobierno de Venezuela. Lo van a hacer en territorio mexicano. Por eso, gran trabajo de la diplomacia mexicana. Y sí, independientemente de cuál vaya a ser el resultado de las pláticas y las negociaciones, gran trabajo del gobierno del presidente López Obrador. Honor a quien honor merece. Suerte, mucha suerte, Venezuela. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.